gracias a Dios nuevamente y entraremos en esta parte del sermón o la homilía. Bien, hermanos, en la escuela dominical estuvimos hablando algo sobre las escrituras. En el boletín hay una lectura sobre por qué una declaración de fe. Y ese es el tema que quisiera tratar hoy con la ayuda del Señor. Aclarar eso de por qué una declaración de fe. ¿Y qué es una declaración de fe? Una declaración de fe es lo mismo que una confesión de fe. O es casi lo mismo que un credo. Cuando yo digo creo en Cristo, yo estoy haciendo una declaración de fe. ¿Cuál? Que creo en Cristo. Cuando yo digo yo creo en la salvación que Jesucristo me da, eso es una declaración de fe, de la fe que yo tengo en esa doctrina. Es una confesión que estoy haciendo de fe. Estoy manifestando a la gente que yo creo que el Señor es Dios y que Él salva. Entonces, por eso es necesario una declaración de fe, que uno tenga claro en qué cree. Resulta que hoy en día existe mucha confusión religiosa, más que nunca. Si uno pregunta quién es Dios, llueven respuestas. Algunos dirán Dios es un espíritu, otros Dios es la naturaleza. Todo lo que uno ve dicen algunos. Otros dicen Dios es uno mismo. Otros dicen Dios es la conciencia universal, como las ciencias ocultas. Ahora, muchas religiones hay en el mundo y cada religión tiene un concepto particular de Dios. Por eso cuando alguien dice creo en Dios, hay que preguntarle a qué Dios se refiere. Preguntarle cómo es su Dios. Si a mí me preguntan cómo es mi Dios, yo inmediatamente les explico cómo es mi Dios. Lo mismo sucede cuando uno pregunta quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Entonces llueven respuestas. Para algunos Jesús es un espíritu perfecto que se ha encarnado en otros tiempos en personas de otras religiones. Por ejemplo, algunos dicen que Buda era la reencarnación de Cristo o que Cristo estaba en Buda. Otros dicen que Cristo estaba en Krishna. Las ciencias hindúes, las ciencias religiosas hindúes. Para otros Jesús fue un maestro ascendido, alguien que logró el máximo grado de evolución espiritual. Las ciencias ocultas enseñan eso, los gnósticos, los rosacruces, toda esta gente. Para otros es un poder cósmico, que es lo que llena todas las cosas. Y que ese poder cósmico se ha manifestado de varias maneras en el mundo. Por ejemplo, para los egipcios, Osiris es igual a Cristo, dicen algunos. Otros dicen que en México hay un dios que se llama la serpiente emplumada, que es Quetzalcóatl. Entonces dicen que Cristo es Quetzalcóatl, el dios de los aztecas. Y todas esas son respuestas que da el mundo. Y por supuesto que a la luz de la Biblia, todas esas teorías son fruto de la imaginación del hombre. Son herejías. ¿Qué es una herejía? Una herejía es una doctrina falsa. Eso quiere decir herejía, doctrina falsa, doctrina equivocada. Todo eso que acabo de decir son herejías y son especulaciones absurdas, porque nada de eso es cierto.
Entonces, en un mundo tan confundido, donde todos creen tantas cosas raras, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues nosotros tenemos que, en primer lugar, mirar a las Escrituras, mirar a la Biblia. Note usted, por ejemplo, que hasta comienzos del siglo IV, es decir, hace 1600 años, la Iglesia Católica aún no se había formado como hoy. En el siglo IV la Iglesia Católica no era así, ni el Papa era el que mandaba allá en Roma, mandaba era el emperador de Roma, que era un político. Sin embargo, existían iglesias por todo el Imperio Romano y cada iglesia tenía su propio pastor. Pero en ese momento ya se habían levantado grandes herejías que intentaban destruir el Evangelio. Por ejemplo, hubo un pastor que se llamaba Arrio, y él encabezó un movimiento que se llamó el arrianismo. Y este pastor empezó a enseñar una herejía, una mala doctrina, empezó a decir que Jesús no era divino. Pues sí era un poco perfecto, pero no tanto como el Padre. Y dijo que Jesús había sido creado, como nosotros. ¿Qué hicieron los pastores en esa época, hace 1600 años, ante esa doctrina, ante esa herejía? Ellos aceptaron la convocatoria del emperador romano para reunirse en un concilio. Un concilio es una reunión de pastores para tratar de solucionar esos errores y esas herejías doctrinales. Y varios de esos pastores que se reunieron, eran unos 300, se reunieron en Nicea, la ciudad de Nicea, en Europa. Muchos de esos pastores habían sufrido cárcel, torturas, el exilio, y fueron muchos de ellos a ese concilio con marcas de la persecución. Pero todos fueron con una preocupación, esos 300 pastores más o menos que se reunieron. Ellos querían resolver el problema de, bueno, al fin, ¿qué? ¿Jesucristo es igual a Dios el Padre? ¿O es otra cosa? ¿Quién es Jesucristo? ¿Cómo le vamos a responder a este señor, a este pastor Arrio que está enseñando semejantes cosas? Pongámonos de acuerdo en un concilio sobre cuál es la doctrina. Bien, entonces se reunieron. El concilio se celebró del 20 de mayo al 19 de junio del año 325 después de Cristo. Y después de muchas deliberaciones, llegaron a una conclusión. Se pusieron de acuerdo en una conclusión y entonces sacaron una declaración de fe. Una confesión de fe. ¿Qué dijeron? La tengo aquí, este es un documento histórico. Dijeron lo siguiente: creemos en un Dios Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, como el único, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne, se hizo humano y sufrió y resucitó al tercer día y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Así definieron hace 1600 años estos pastores, cuando no estaba la Iglesia Católica,
Así definieron entonces que Jesucristo es una sola persona. No fue creado, fue engendrado desde toda la eternidad. ¿Cuándo? No sabemos. Siempre ha existido. Pero Jesucristo era una persona con dos naturalezas distintas, una divina y una humana. Era verdadero hombre y verdadero Dios. Eso fue una declaración de fe, una confesión de fe de todos los pastores de la iglesia, de las iglesias del Imperio Romano. Pero resulta que esa declaración de fe la pusieron por escrito. Porque si ellos hubieran hecho esa declaración y no hay ningún documento, entonces finalmente se pierde o finalmente terminan enseñando otra cosa cuando se les olvide. ¿Y para qué la pusieron entonces por escrito? Para que todas las iglesias verdaderamente cristianas adoptaran esa confesión de fe. Y así entonces, esa confesión de fe que acabo de leer lleva 17 siglos. Y nadie ha podido rebatirla. Se han levantado sectas, herejías, y nadie ha podido rebatir esa declaración de fe, porque esa declaración de fe fue sacada de la Biblia, y aquí la Biblia dice que Jesucristo es Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, pero era necesario hacer esa declaración para que las iglesias de una vez por todas definieran su doctrina y no empezaran cada quien pensando lo que quisiera. Bien, ¿se da cuenta de la importancia de una declaración de fe? ¿De una confesión de fe? Bien, una confesión de fe nos ayuda a estar preparados. Por ejemplo, Primera de Pedro 3:15, Primera de Pedro 3:15, Primera de Pedro 3:15, vamos a mirar, es muy interesante. Primera de Pedro 3:15, es un mandato a la iglesia, o sea, a usted y a mí. Dice Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí dice que yo tengo que estar preparado para presentar defensa de mi fe. Cuando me digan, ¿usted por qué cree en Cristo? Tengo que estar preparado para presentar defensa. ¿Por qué razón, hermano? Mire, las sectas falsas también creen en la Biblia, pero de una manera herética. Los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, muchos creen en la Biblia. Pero necesitamos sacar de la Biblia, extraer de la Biblia aquellas doctrinas que nosotros creemos firmemente. Y necesitamos ponerlas por escrito y tenerlas listas para presentar defensa ante todo el que nos pregunte por qué es que nosotros creemos en Cristo. En consecuencia, una confesión declara lo que la Biblia dice y por lo tanto lo que uno cree. Pero si uno no tiene claro en qué cree, si a mí llegan y me dicen, ¿cómo es eso que ustedes creen en la Trinidad? Explíqueme qué es la Trinidad. Y yo quedo perdido y estoy asustado y no sé ni cómo explicarlo, pues no estoy preparado para presentar defensa de mi fe. Nosotros no podemos tener la fe del carbonero. Este es un dicho antiguo. No podemos tener la fe del carbonero. ¿Qué es eso? Le preguntaron a un carbonero en la Edad Media, ¿en qué cree usted? Y él dijo, bueno, yo creo en lo que cree la iglesia. ¿Y en qué cree la iglesia? Y él dijo, bueno, la iglesia cree lo mismo que creo yo. ¿Y cuál es la diferencia? Dijo que ambos creemos lo mismo. ¿Sí? Entonces finalmente no sabía en qué creía.
No podemos tener la fe del carbonero. Si alguien le pregunta a usted qué cree sobre el Espíritu Santo, ¿usted qué tiene que hacer? Primero ir a la Biblia por usted mismo y mirar todo lo que la Biblia dice sobre el Espíritu Santo, pero también cuenta con la ayuda de una confesión de fe, como este librito. Y aquí esto es un resumen de lo que la Iglesia ha definido y ha declarado por varios siglos. Inclusive aquí está lo que leí hace rato que se acordó en el Concilio de Nicea. Y esta confesión de fe nos ayuda rápidamente a entender lo que la Biblia dice y en qué creemos. Esta, por ejemplo, fue escrita en 1689, es decir, ya 4 siglos, ¿no? Y eso no fue de la noche a la mañana, eso fueron muchos pastores estudiando el hebreo, el griego y analizando y seleccionando la palabra precisa y leyendo la Biblia y mirando qué es lo que quiere decir. Entonces, una declaración de fe nos ayuda a estar preparados, como un librito así, es una confesión de fe de la iglesia, sacada de la Biblia. No está por encima de la Biblia, es sacada de la Biblia. Y esa confesión de fe sirve como disciplina para la iglesia. No puede ser que aquí todo el mundo puede creer lo que quiera. No puede ser eso. En una iglesia no todos pueden creer lo que quieran. ¿Cómo podemos saber que alguien está equivocado? ¿Cómo podemos saber que alguien está equivocado? Estudiando la Biblia, sacando conclusiones y definiendo las doctrinas y declarando lo que creemos a la luz de la Biblia. Entonces, por ejemplo, una iglesia responsable tiene que exigir que su pastor y sus maestros de escuela dominical crean lo que toda la iglesia cree. Ese es un requisito, hermano. Si la iglesia es responsable. No basta que aquí alguien venga y diga, no, es que yo creo en la Biblia. Pues todo el mundo dice que cree en la Biblia. Y eso es una declaración muy ambigua. Los herejes dicen que ellos creen en la Biblia. Y por eso tenemos que preguntarles, bueno, felicitaciones porque usted me dice que cree en la Biblia, pero ¿qué cree exactamente de la Biblia? Por ejemplo, sobre el Espíritu Santo, sobre Cristo, sobre Dios, sobre la Trinidad, sobre la salvación, sobre el cielo, sobre el infierno. ¿Qué exactamente cree usted? Es por eso que si tenemos una confesión de fe escrita, una confesión sirve de filtro, para que cualquiera que aspire a ser pastor o maestro de escuela dominical o líder pueda ser aprobado, inclusive para cualquiera que aspire a ser miembro de la iglesia. Si alguien quiere ser miembro de la iglesia, no puede venirnos aquí con la historia de que cree en la Biblia. Tenemos que preguntarle, bueno, está bien, lo felicito, pero sentémonos a ver sobre la Biblia, ¿en qué cree usted? ¿Quién es para usted Jesucristo? De pronto tiene alguna idea equivocada. Hace unos días hablaba con alguien que ya se fue, pero que estaba inconforme, porque una de las preguntas que hicimos a los ancianos para su ordenación fue, los que estuvieron se acuerdan, ¿está de acuerdo con la confesión de fe de la iglesia? Él estaba bravo porque habíamos hecho esa pregunta a los ancianos. Esta persona decía que debió de mejor habérseles preguntado, ¿está de acuerdo con la Biblia? Pero el asunto es que nosotros necesitamos precisión doctrinal.
Nuestra confesión bautista fue sacada de la Biblia, no está por encima de la Biblia. Y esa confesión define con exactitud lo que creemos, porque es necesario en un mundo lleno de confusión religiosa. Y asimismo, no solo nos sirve de disciplina, sino que nos sirve también como base para el compañerismo y el trabajo eclesiástico, el trabajo de la iglesia. El profeta Amós, en el capítulo 3, versículo 3, el profeta Amós está por allá, a veces ni lo encontramos, pero está un poco casi al final del Antiguo Testamento. Amós, en el capítulo 3, versículo 3, hace una pregunta. Es bueno leer al profeta Amós. ¿Y cuál fue su mensaje en esa época para la gente? Para predicarle la palabra. Pero en Amós 3:3, mire la pregunta que él hace. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? Ese es un principio que rige para todo, hasta para el matrimonio. ¿Podrá permanecer un matrimonio donde no están de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? Y lo mismo pasa en la iglesia, hermano. ¿Podemos nosotros andar juntos como iglesia y tener un trabajo como iglesia si no estamos de acuerdo? El Señor Jesucristo por eso dijo algo muy sabio. El Señor dijo que una casa dividida contra sí misma no puede mantenerse. Si aquí en la iglesia estamos divididos todos y cada quien cree lo que le parece, pues la iglesia no va a funcionar. No hay acuerdo entre nosotros y no va a haber un trabajo unido. Cuando todos creemos la misma doctrina, hay más confianza y seguridad. Y para eso nuestras creencias tienen que estar escritas. Escritas. A menos que usted tenga una memoria prodigiosa donde se memorice toda la confesión. Si alguien me pregunta, pastor, quiero ser miembro, ¿qué debo hacer? Lo primero que yo le digo es, bueno, ¿en qué cree usted? Vamos a ponernos de acuerdo en qué creemos. La iglesia debe informar con claridad a la gente sobre su fe, su doctrina, para que sus miembros y todos los que quieran ser miembros en el futuro puedan saber exactamente cuál es nuestra posición doctrinal. Y para eso es esto, la confesión de fe. En el Ministerio del Interior, cuando sacamos nuestros papeles, nuestra licencia como iglesia, porque ellos lo exigen ahora, tuve que llevar en qué creemos, y allá está entre los documentos del ministerio en qué creemos nosotros. Y otras iglesias llevaron sus creencias, pero por mi parte llevé en lo que creemos. Y un último punto, hermano, es que tener una confesión de fe nos protege del error, que esto es muy importante. Si alguien aparece un día aquí en la iglesia diciéndonos que el Señor le habló, y alguien dice, anoche se me presentó Jesucristo y me habló, y tengo un mensaje para ustedes. O alguien aquí aparece diciendo es que yo soy un apóstol. Jesucristo me dijo anoche que me nombraba apóstol. Pues hermano, nosotros tenemos una explicación escrita que nos sirve para mostrar la equivocación y enseñar la verdad. Es decir, nosotros tenemos una doctrina clara.
No, y aquí ha pasado, aquí en la iglesia, ¿no? Alguna vez se presentó un señor y dijo, yo soy el ángel de Jehová. Se paró allá, eso fue hace como 2 o 3 años. Yo soy el ángel de Jehová y tengo un mensaje. ¿Y qué tal que nosotros no supiéramos doctrina y hubiéramos quedado el ángel de Jehová? Todo el mundo aquí a temblar, ¿no? Y hermano, es por eso que en Primera de Juan 4.1, Primera de Juan 4.1, primera carta de Juan 4.1, mire lo que dice el apóstol Juan. Dice lo siguiente: amados, Primera de Juan 4.1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Ve? Está diciendo el apóstol Juan. Es una advertencia. Y después de describir eso, inmediatamente él hace una declaración de fe. El apóstol Juan hace una declaración de fe. Versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Y viene entonces la declaración de fe. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Esa es la confesión de fe del apóstol Juan en su carta a la iglesia. Y esa declaración de fe que dice aquí el apóstol Juan dice: todo el que confiesa que Jesucristo verdaderamente fue humano y se encarnó es de Dios. Y todo aquel que dice que Jesucristo no fue verdadero humano no es de Dios. Pues el apóstol dijo eso porque resulta que en esa época, cuando él escribió esta carta, hace casi 2000 años, había una secta falsa que se llamaba el docetismo. ¿Y qué enseñaba el docetismo? El docetismo enseñaba, era gnóstico también, enseñaba que Jesucristo no fue verdadero, sino que Jesucristo fue como un fantasma. O sea, él era como una apariencia, pero no fue que verdaderamente Dios se encarnó. Y entonces Juan escribió la carta para de una vez hacer una declaración y sacarlos y denunciarlos como herejes, porque estaban enseñando que Jesucristo no era verdadero hombre, como lo dijo el Concilio de Nicea. Y así sucesivamente, hermano, nosotros encontramos confesiones por todo el Nuevo Testamento, ¿no? Por ejemplo, en Gálatas 1.8, hay una declaración muy dura, dice aquí, Gálatas 1.8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, que es como decir sea maldito, lo dijo el apóstol Pablo. Y hay muchas otras declaraciones en la Biblia. ¿Recuerdan cuando no tengo aquí la cita, pero el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos y entonces le pregunta el Señor a Pedro, el apóstol, le dice: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué dice la gente que soy yo? ¿Qué creen de mí? Y entonces Pedro dice: bueno, algunos dicen que usted es la encarnación de Elías, o la encarnación de Juan el Bautista, la reencarnación. Entonces el Señor le dijo: bueno, ¿y usted quién cree que soy yo? Le dice a Pedro. Y Pedro inmediatamente hace una declaración de fe, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es una declaración de fe, definida por el apóstol Pedro. Así las cosas, hermanos, para terminar, para concluir, la confesión de fe es una ayuda y nunca está por encima de la Biblia, sino que es un pequeño resumen
sacado de la palabra revelada de Dios, la cual es nuestra autoridad final, ¿no? Es una ayuda, simplemente un resumen de las doctrinas, pero que son ciertas. Las Sagradas Escrituras son la única norma de fe y práctica de nosotros, la Iglesia Bautista. Si alguien me pregunta a mí, ¿y usted por qué se rige? Yo me rijo por la palabra. Lo que no es fiel yo no lo creo ni lo voy a hacer. Porque la Biblia es la norma de mi conducta y de mi fe, de lo que yo creo. Entonces, las confesiones son una guía, ¿no? Para interpretar la Biblia. No tienen autoridad sobre nuestra conciencia. Simplemente son un estímulo para el estudio y para la investigación de la palabra y para estar preparados a la gente que nos pregunta o a los que evangelizamos. Y hay una cosa que debemos saber también, hermanos, los bautistas a través de la historia han sido, si usted lee historia de los bautistas en Inglaterra, en Europa, en muchas partes, han sido un pueblo disciplinado y fiel a la palabra de Dios. Y hemos estado dispuestos a declarar ante el mundo las doctrinas, principios y prácticas que nos identifican. Y las hemos puesto por escrito para que el que las quiera tener las lea. Y si se siente capaz de rebatirlas, pues que lo haga. Pero va a ser muy difícil porque es que fue sacada de la palabra de Dios. De manera, hermanos, que termino con una pregunta. ¿Usted es un creyente de la Biblia? ¿Usted es un creyente de la Biblia? Felicitaciones. Pero específicamente, ¿en qué cree usted? ¿En qué cree usted? Aquí, por ejemplo, miren el índice, lo que creemos de la Biblia, lo que creemos de la Santísima Trinidad, lo que creemos de los decretos de Dios, de la divina providencia, de la caída del hombre y su castigo, de Cristo, del libre albedrío, del llamamiento, de la santificación, de la libertad cristiana, del matrimonio. ¿Qué creemos del matrimonio? De la iglesia, de la comunión de los santos, del bautismo. ¿Qué creemos del bautismo y de la cena del Señor? ¿Qué creemos que pasa cuando uno se muere? Después de la muerte. ¿Qué creemos sobre el juicio final? Entonces, por eso nosotros tenemos que definir eso. ¿Usted en qué cree? Sí, ya sabemos que cree en la Biblia. Sí, pero ¿qué cree sobre estas cosas? Usted puede presentar defensa de la esperanza que hay en usted cuando le pregunten a usted quién es Jesucristo. Primero vaya a la Biblia, ore, estudie lo que dice allá. Y luego esta confesión le puede ayudar muchísimo porque esta es la fe de la iglesia. Entonces vaya allá y mira a ver qué es lo que dice de Jesucristo, porque allí usted va a encontrar versículos, declaraciones finales de la iglesia y muchas muy antiguas como la del Concilio de Nicea, que dijo Dios, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, en una sola persona. No son dos personas, es una sola, pero con una doble naturaleza. De manera que usted debe informarse sobre nuestra doctrina. Y si tiene dudas, preguntar para que se las aclaren y no haya lugar a equivocaciones. Aquí me han pasado unas cosas tenaces, hermano. Aquí hemos recibido personas que han dicho, no, pues yo soy un santo, yo soy, mejor dicho, mi fe es ciega, aunque la fe no es ciega. Y resulta que con el tiempo, resulta con unas cosas raras, hermano, y resulta con unas creencias raras, y con un montón de ideas raras, y uno dice, ¿y de dónde apareció con esto? Los culpables somos nosotros, porque desde el comienzo debemos de haberle dicho, caminen, nos sentamos.
¿Qué cree usted de esto? No, yo no creo así, yo creo así. Mire, esta es la declaración de fe. Léala. ¿No le gusta? Hermano, mire, ahí hay más iglesias. Hay muchas iglesias. Váyase para allá donde encuentre una que crea como cree usted. Pero aquí nosotros no tiene que someterse. Porque es que esto no nos lo inventamos. Está en la palabra. Es doctrina sana de la palabra. Y por eso, hermano, les hago esa pregunta, ¿no? ¿Realmente en qué creemos? Lo que creemos ya está escrito en nuestra confesión. Por eso usted tiene que conocer la confesión. Mire, el hermano Sergio estamos con él regalándole este libro, este pequeño libro de la confesión a quien esté interesado y tenga dudas sobre cosas, ¿no? Así es sencillo, hermano, como lo hemos dicho ahora. De manera, hermanos, que Dios nos ayude a todo esto. Vamos a orar.